Voy a partir con la presentación. Voy a leer algunas cosas para no equivocarme. Entonces. ¿Quieres que yo...? No, deja la pantalla, está bien. No, déjala así, ¿no? Sí, para no... Ahí sí. Bueno, primero, buenas tardes a todas y todos por participar de las charlas LatinMag. Esta es una iniciativa de la Asociación Latinoamericana de Paleomagnetismo y Tectónica. Y antes de presentar a Pierrick, ¿no es cierto?, les quería recordar que no olviden visitar las redes sociales para informarse de las próximas charlas. Y otras noticias de interés nos pueden encontrar en Instagram y Facebook. Y también hay un canal de YouTube donde están las charlas anteriores. Después, entonces, también los quiero dejar invitados para la próxima charla que será dictada por el doctor Felipe Terranova el día jueves 17 de junio en este mismo horario. En esta ocasión tengo el agrado de presentar al doctor Pierrick Rupert, quien fue profesor guía de mi tesis de doctorado, en conjunto con el doctor César Arregada. 3 fueron sus enseñanzas que más me marcaron: la importancia de la curiosidad, la rigurosidad y los datos en el quehacer científico. Los datos quedan, los modelos cambian, me decía y sigue diciendo. Entonces, tomando estos 3 preceptos, en los próximos minutos, muy breves, para no alargar esta introducción, repasaré parte de los trabajos de Pierrick y su aporte en Chile y otros países de Latinoamérica en función de algunos datos que he podido recopilar, tratando de ser lo más riguroso posible, y lo bueno es que si algo se me escapa o no es correcto, Pierrick sin duda lo va a corregir. Una de las primeras investigaciones de Pierrick fue en el volcanismo mioceno del sur de Siria, en el año 1986, año en que también publicó un trabajo sobre la importancia de la magnetización giroremanente en el proceso de desmagnetización por campos alternos. Estos años también investigó el comportamiento del campo geomagnético en importantes trabajos en rocas volcánicas de la Polinesia francesa y en la zona de Chandiquy, en Francia, donde destacan sus estudios sobre la excursión de Longchamp. Sin embargo, es un trabajo publicado en 1987 que llama mi atención, cuyo título es Rotated Oceanic Blocks in Western Ecuador, donde se sugiere la colisión de un terreno a la paleocosta de Ecuador con importantes rotaciones tectónicas en el área. Este trabajo, iniciado en 1985, marca el comienzo de una larga historia de estudios en la cordillera de los Andes, desde el Ecuador hasta el Canal Beagle en el extremo sur de Sudamérica. A partir de este trabajo, el doctor Robert ha usado el paleomagnetismo para estudiar rotaciones tectónicas en ejes verticales en Perú, Bolivia, Argentina y Chile, con el fin de comprender la evolución del horrino boliviano y su rol en la formación de los Andes centrales, entre otros problemas. También ha trabajado en Península Antártica y el extremo sur de Sudamérica, para estudiar sus conexiones durante el quiebre de Gondwana y el rol de la curvatura patagónica en este proceso. Pero no solo las traslaciones y rotaciones han cautivado al doctor, la curiosidad del doctor Robert. También me gustaría destacar sus aportes al entendimiento de pórfidos cupríferos en el norte y centro de Chile, sus aportes al estudio de la variación secular del campo magnético terrestre registrado en lavas y sus aplicaciones. Y por último, el estudio del origen de vidrios silicatados normalmente atribuidos a la entrada de meteoritos en la atmósfera terrestre. Durante los últimos años, Pierrick ha centrado su entusiasmo en el Tíbet Himalaya, pero esperamos tenerlo pronto de vuelta investigando por estos lados. Pero no solo de investigar se trataba. Al alero del Ostrom, Pierrick funda en 1995 el Laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Chile, abriendo de esta manera una nueva línea de investigación en el país y la posibilidad de formar a futuros científicos en estas áreas. Esta iniciativa da sus frutos, generando más de 30 trabajos entre memorias de pregrado, tesis de magíster y de doctorado, sin incluir las publicaciones científicas asociadas a estas. Trabajos que no hubiesen sido posibles sin la creación del laboratorio por parte de Pierrick, la labor del doctor César Arregada, quien tomó la posta en la dirección una vez Pierrick volvió a Francia, y por supuesto el apoyo de numerosos colegas que trabajaron con él, y que vieron en el paleomagnetismo y magnetismo de roca una importante herramienta para abordar sus investigaciones desde otra perspectiva. Así entonces, para mí es un honor hacerle entrega a Pierrick el premio Daniel Valencio, que otorga la Asociación Latinoamericana de Paleomagnetismo, LatinMag. Este premio reconoce a los investigadores que con su trabajo han aportado al campo de la geofísica y a la generación de recursos humanos en los ámbitos del paleomagnetismo y geomagnetismo. En Chile, Pierrick fue uno de los pioneros, abriendo una nueva línea de investigación al traer los primeros equipos de paleomagnetismo a la Universidad de Chile, involucrando a jóvenes estudiantes en estos temas, ahora no tan jóvenes, que han tratado de seguir con su legado. Este premio debió ser entregado durante la realización de la 6ª reunión bienal LatinMag en la ciudad de Rancagua, Chile, pero tuvo que ser cancelada a último momento debido a las movilizaciones sociales vividas en el país a finales de 2019. Así que 2 años después, y haciendo uso del refrán, más vale tarde que nunca,
le queremos hacer entrega de este premio y de un pequeño galardón que hemos hecho llegar a su casa que reflejan el agradecimiento por su importante labor en el desarrollo científico y de capital humano en el país. Bueno, producto de la pandemia obviamente no es posible estar en persona, así que si Verónica nos está escuchando, queríamos ver si le puede entregar el galardón. Sí, parece que no se dio cuenta, Pierre. Ah, tú me tenías la sorpresa. No, yo no. Buenísimo. Así que bueno, ese era te teníamos una pequeña sorpresa ahí, Pierrick, por todo tu trabajo y la enseñanza que nos has dejado. Gracias, Vero, también por la ayuda ahí para que no lo descubriera. La cámara tiene un... Ahí sí, ahí se ve. Pero se elimina del fondo. Sí. Muchas gracias. No, pues a ti, Pierrick, por todo lo que has aportado acá. Bueno, entonces, sin más preámbulos, los dejo con Pierrick y su charla titulada Paleomagnetismo en los Andes y avances y perspectivas. Así que bueno, apago mi micrófono, mi cámara y lo dejo con Pierrick. Ok, muchas gracias. Bueno, como lo ha dicho Fernando, aquí va un breve currículum de mi parte. He trabajado en los Andes especialmente entre el año 85 y el 2017. Todavía tengo muchos trabajos no publicados. Y en los últimos 5 o 6 años he pasado más tiempo trabajando en el Tíbet y especialmente en Asia, en Myanmar. He trabajado principalmente en Francia en la Universidad de Rennes 1, trabajando específicamente con mi colega Annick Chauvin. Al principio con el Orstom, después el IRD y en los últimos 10 años en el CNRS. Yo, como lo ha dicho Fernando, estuve en Chile del 95 al 2003, trabajando en la Universidad de Chile. Aquí van para dar una idea de los lugares donde he trabajado. Empecé a trabajar en el norte de Perú y en Ecuador. Y he trabajado en los Andes centrales. Y también tuve la suerte de trabajar en la Patagonia, en Tierra del Fuego. He trabajado con Fernando, pero no he ido a terreno en la Antártica. Bueno, todos los trabajos se hacen también con los alumnos. Y aquí he puesto algunos alumnos que hicieron su doctorado conmigo, César Ayagada, Natalia, Cristian, trabajó también un poco conmigo, Fernando, obviamente. Y no he puesto todos tesistas que hicieron una tesis de máster conmigo. Yo también quiero destacar que el trabajo de paleomagnetismo se hace también con colegas, especialmente geólogos. Primero voy a destacar que empecé a trabajar en los Andes, como lo ha dicho Fernando, en el año 1985, y debo agradecer especialmente a Carlo Lage, un paleomagnetista que trabajaba en Francia, por invitarme y ponerme el pie en los Andes del norte de Perú en este tiempo. Bueno, en Chile he trabajado con muchos geólogos, con el Cocho Podosis, Miguel Ángel, Francho Hervé, con Brian. Y en Francia he trabajado en el laboratorio especialmente con Annick Chauvin en paleomagnetismo y un poco también con Gilles Ruffet en dataciones. Bueno, voy a empezar la charla por unos estudios que hice en el estudio del campo magnético. Como algunos lo saben, el campo magnético terrestre tiene una anomalía que se llama la anomalía del Atlántico Sur, que está caracterizada por una baja inclinación en América Latina. Aquí en rojo es la línea del ecuador magnético, que es bien distinto del ecuador geográfico, con una anomalía de inclinación que está cerca de 20 grados. Y también en el sur, especialmente en la costa de Argentina, hay la intensidad del campo magnético es mínimo.
el campo magnético está a menos de 25 microtesla en esa área. Hicimos un trabajo estudiando las lavas y los fluoropiroclásticos en distintos volcanos de la zona centro-sur de Chile, partiendo del volcán Ontuco hasta el volcán Calbuco, entre 37 y 42 grados de latitud. Muchos de los eventos volcánicos mayores están caracterizados por fluoropiroclástico, y esos fluoropiroclásticos tienen la ventaja de incorporar materia orgánica y entonces permiten muchas veces tener dataciones muy precisas. Hay algunos que es la que se llama, por ejemplo, la inabrita de Pucón está muy bien definida, la inabrita Coracautín también. Encontrar coladas de lavas datadas es a veces más difícil. Entonces, en los volcanos muchas veces hay solamente algunas unidades que están bien caracterizadas y se sabe que adentro del volcán hay lavas que están intercaladas entre estos eventos mayores, pero no tienen dataciones precisas. Hicimos el muestreo en las unidades datadas, pero también en unidades que no están datadas. Parte de los trabajos han sido publicados ahora en 2 publicaciones. Y falta hace como 3 o 4 años que la publicación que sintetiza todos los datos está a 90% lista, pero no ha sido publicada todavía. Bueno, algunos ejemplos aquí en el volcán Ontuco, los círculos azules corresponden al muestreo que se hizo en las coladas históricas, que son del siglo XVIII al principio del siglo XIX. Y las otras coladas están en rocas del Holoceno. Aquí un ejemplo de un sitio con una colada y el muestreo. Pueden reconocer aquí las muestras paleomagnéticas. En el volcán Yaima, pasa lo mismo, hicimos un muestreo detallado en la colada del año 1750, que es una colada un evento volcánico que está bien datado, y también en algunas rocas como la inabrita Coracautín, que está aquí. Como lo he dicho, los fluoros piroclásticos son bastante interesantes, a pesar de que en terreno se ven como una capa de ceniza. Adentro de esas capas, muchas veces hay lo que se llaman clastos juveniles. En esta inabrita, la Coracautín, los clastos juveniles son muy chicos. Muchas veces son de un tamaño de menos de 5 centímetros de ancho. Pero con una perforadora eléctrica es fácil de perforar y sacar un testigo orientado. Y estas muestras tienen propiedades magnéticas muy especiales y registran muy bien el campo magnético. Bueno, otro ejemplo en la inabrita, en el volcán Osorno, donde hicimos también un muestreo, esta vez con las coladas, con el evento que fue reconocido por Darwin en esa época, en el 1820 algo. También hicimos muestreo aquí en un fluoropiroclástico, que fue datado también con bastante carbono. Un ejemplo de un muestreo en las coladas volcánicas. En las coladas volcánicas, obviamente, es fácil hacer el muestreo, pero esa parte maciza de las lavas, en general, no son tan buenas para la determinación de la intensidad del campo magnético. Son bien buenas para la determinación de la dirección, pero no tan buenas para la determinación de la palointensidad. Las propiedades magnéticas varían entre las unidades. Las coladas volcánicas tienen este tipo de ratio del campo coercitivo versus el campo coercitivo remanente, mientras los fluoros piroclásticos muchas veces tienen campo coercitivo mucho más alto. Lo que se ve en
en lo que se llaman los diagramas Fork. Los fluoropiroclásticos tienen un campo coercitivo mucho más alto, mientras la parte maciza de las lavas tienen campo coercitivo más bajo y evidencia también de presencia de grano multidominio. Al contrario, en las lavas históricas tuvimos la posibilidad de mostrar la parte superior de las lavas que se enfrían muy rápidamente. Y las partes de las lavas que se enfrían muy rápidamente muchas veces tienen campo coercitivo más alto. No solamente el tipo de roca influye en las propiedades magnéticas, pero también la composición de la roca. Aquí son los fluoropiroclásticos de composición basáltico o andesítico, pero cuando se trata de un fluoropiroclástico dacítico, la magnetita es mucho más gruesa y esos fluoros dacíticos permiten de determinar la dirección, pero no permiten de determinar la polointensidad del campo magnético. Aquí van algunos resultados en las unidades que están datadas, así que pueden ver un poco cuál es la variación secular que se observa en las lavas datadas. Eso es con las lavas, especialmente en el rango entre 0 y 1500 AD, donde podemos ver algunos sitios con inclinación mucho más alta, con inclinación superior a 70 grados, menos 70 grados en Chile. Y aquí son con todos los datos y los datos que no están datados también en las coladas que estaban intercaladas entre los eventos bien datados. Pero son todas muestras en el Holoceno. Lo que podemos ver es que la dispersión de los datos se encuentra en un círculo de menos de 20 grados en torno a la dirección promedia. Entonces, no hay una variación secular tan tremenda. Excepto ahora, en el siglo XX, la dirección debido a la anomalía del Atlántico Sur, en el último siglo la dirección se escapa, está más lejos de la dirección promedio. Ahora hay distintos modelos globales del campo magnético y en los triángulos aquí son los datos calculados a partir del modelo de Pavón-Carrasco. Se ve que están un poco menos dispersos que los datos observados. Pero el modelo de Mónica Corte, que se llama Cales-Diezca, claramente no muestra variación secular significativa en la mayoría del Holoceno. Bueno, algunos consejos para la determinación de la polointensidad. En REN, en rocas volcánicas, hicimos siempre los experimentos en vacío con el método de Tellier. Son pocos los grupos que tratan de calentar las muestras en vacío, pero nosotros en REN pensamos que rocas volcánicas se deben calentar en vacío para limitar la oxidación durante el proceso de calentamiento. Muchas veces hay gente que proponen múltiples criterios de selección para buscar cuáles serían las mejores muestras. Yo propongo uno simple. Muchas veces la intensidad de la magnetización remanente natural, la más alta, corresponde muchas veces a la mejor muestras, es decir, la mayor relación de Königsberger. Como lo he dicho anteriormente, las muestras de la parte masiva central de un flujo de lava tienen puntos de Curie más elevados, pero no siempre son los mejores candidatos para la palointensidad. Aquí son ejemplos de determinación de palointensidad en fluoros piroclásticos. En fluoros piroclásticos tenemos un abanico de comportamiento magnético también. Tuvimos en total 174 determinaciones de palointensidad, en la gran mayoría con buenos datos. No se encuentran relaciones con la temperatura usada para calentar las muestras, entonces no se nota artefacto posible.
no voy a entrar en detalle. Aquí son los datos en los últimos 3.000 años, comparado con los modelos. Alors, hoy día se ve que, como lo he dicho, la inclinación es más baja y la intensidad también está muy baja. Pero los datos que tenemos en este rango de tiempo, que son los círculos, muestran que la palointensidad del campo magnético terrestre estaba casi 2 veces lo que se ve hoy día. Y hay que destacar que en cerca de 900 AD, la inclinación es más alta que la inclinación de un dipolo. Y es interesante de ver que si se calcula un polo geomagnético virtual, no es tan distinto de lo que se puede observar en Europa. Entonces, parte de la variación secular está posible controlado por la variación secular del dipolo. Además de las unidades volcánicas, tuve la oportunidad de estudiar vidrios en el desierto de Pica. Alors, les invito a leer el artículo, no voy a entrar en detalle. Son vidrios que se observan en la parte superior del desierto. En esos vidrios tenemos también edades para la formación de esos vidrios. Aquí en esa zona de Puquio tenemos edades carbono 14 en torno a los 10.000. Esos no son calibrados, son los datos. Y un poco más al sur tenemos otros vidrios que se notan acá. Y también tenemos suelos cocidos y con edades carbono 14 en torno entre los 12.000, cerca de los 12.500. Y que sean los suelos cocidos o los vidrios nos permitieron de determinar 2 puntos de variación secular que se van a agregar a la curva. Los datos paleomagnéticos eran muy buenos, especialmente en los suelos cocidos con paleointensidad de muy alta calidad, con factor Q superior a 100. Y con una paleointensidad de cerca a los 40-42 microtesla en los que están datados en 12.000, mientras la paleointensidad era la mitad en los que están datados en 10.000. Son esos 2 puntos, el punto a 10.000 y el punto a 12.000, una vez calibrado. Alors, lo que se ve, como lo he dicho, esta vez son todos los datos. En el Holoceno tenemos un campo magnético que está más alto que el presente, pero hay evidencia al principio del Holoceno o al final del Pleistoceno con evento con un campo magnético que es del mismo orden de intensidad que el de hoy día. Todas las lavas del Holoceno sin edades precisas están en este rango. Están con una paleointensidad más alta que los datos de hoy día. Lo que se ve en estos datos es que el valor actual del campo es claramente anómalo en comparación con la mayoría del Holoceno. No voy a entrar en detalle con las conclusiones. La interpretación de la anomalía del Atlántico Sur, cuando se prolonga el campo magnético a la superficie entre el núcleo y el manteo, se observa flujo invertido en el hemisferio sur. Y algunos han dicho que esos flujos invertidos en el hemisferio sur es una característica de larga duración del campo magnético terrestre. Los datos que se ven en Chile claramente no muestran evidencia por una permanencia de esta anomalía. Necesitan más datos en rocas volcánicas del Pleistoceno superior para ver si esta anomalía que se observa hoy día se ha repetido en el tiempo. Como ya estoy a pocos años de jubilar, no voy a tener tiempo, pero me habría gustado ir a buscar unidades con edades entre 30.000 y 50.000 años
y tratar de ver si se puede encontrar la excursión del Lachan y tratar de ver si la excursión del Lachan se relaciona un poco con esta anomalía del Atlántico Sur. La excursión del Lachan tiene una edad de 41.000 años, es la mayor excursión, la más reciente de las excursiones del campo magnético. Y yo empecé mi carrera en palomagnetismo trabajando con rocas de las coladas de Lachan y Olby en Francia, que registran esta excursión del campo magnético. Bueno, ahora voy a hablar un poco de palomagnetismo y tectónica. Voy a empezar por las rotaciones en el oroclino boliviano. Yo no voy a entrar en tantos detalles. Esta figura propone un resumen un poco de lo que se ha publicado especialmente en artículo con César Arriagada en el 2008. Hay más datos desde la publicación de este artículo, pero la problemática sigue más o menos la misma. Se observan rotaciones en azul, aquí los puntos en azul, rotaciones antihorarias en el sur del Perú y rotaciones horarias en Chile y un poco también en el altiplano. Se notan que las rocas que tienen más de 20 millones de años tienen una magnitud de rotación que está superior a la que se observa en las rocas del Mioceno. Y en este tiempo, entonces, habíamos propuesto un modelo de restauración con cerca de 400 kilómetros de acortamiento en el centro del oroclino. Sin embargo, en estos modelos de restauración es difícil tener en cuenta la variabilidad de las rotaciones a diferentes escalas espaciales. Y todavía no entendemos bien la causa y el momento de las rotaciones locales. ¿Y cuál es la relación con la tendencia general que está ligada a la formación del codo de Arica? Podemos ver, por ejemplo, que en el sur, en esa zona entre 22 y 27, hay bastante dispersión en los datos de rotación. Aquí hay un ejemplo de un trabajo, de una publicación por Narea et al. En el 2015, donde encontraron rotaciones horarias que son muy altas comparado a lo que se ve en el entorno. Pero no sabemos bien en qué momento y por cuál razón se produce esta rotación más fuerte. En el sur de Perú, cerca de la deflexión de Abancay, también tenemos evidencia de una rotación, de rotaciones mucho más fuertes en esta zona. Hay claramente movimientos, probablemente movimientos sinistrales o dextrales o movimientos transcurrentes que generan algunas rotaciones locales. Sin embargo, como se ven aquí en el sur del Perú, podemos ver que las rotaciones aumentan progresivamente desde Arica hacia esta zona de Perú. Alors, las rotaciones no siempre están relacionadas con la proximidad de fallas importantes. Aquí hay un ejemplo con resultados de Rubén Somoza. Desafortunadamente, Rubén falleció no hace tanto tiempo. Eso es uno de sus trabajos en la zona cerca de Chuquicamata. Podemos ver que no hay rotaciones muy fuertes, a pesar de que los intrusivos están cerca de una falla que es una de las fallas mayores, la falla oeste. Ahora voy a hablar un poco de los resultados que se puede obtener en intrusivos. Muchas veces en paleomagnetismo la gente no quiere mostrar intrusivos porque, bueno, en los intrusivos no se tiene un control de la palo horizontal. Entonces,
algunos investigadores dicen mejor no mostrar intrusivos porque no podemos saber cuál era la pared horizontal. Sin embargo, en muchos de los estudios que yo hice en los Andes, mostrar en los intrusivos, especialmente en los batolitos grandes, siempre proveen datos que son de buena calidad. Aquí es un estudio de Ferrando et al. Los resultados son buenos, especialmente en magma con composición más básica. En los granitos, muchas veces, la calidad el registro magnético no es tan bueno. Pero en algunos sitios más básicos, el registro paleomagnético, aquí hay muchas muestras del mismo sitio y tenemos muchas veces direcciones características que están muy bien determinadas y que corresponden también a temperatura de Curie muy alto, portada por magnetita con temperatura superior a 500 grados. Y aquí también es un intrusivo, el intrusivo de Illapel que se encuentra como a 200 kilómetros al norte de Santiago. Y podemos ver que la mayoría de las unidades en intrusivos no muestran mayor dispersión. Aquí voy a mostrar otro ejemplo de un trabajo que todavía no está publicado, obtenido en esta zona del Perú. Y he mostrado intrusivos del Cretácico superior en el batolito de la costa y también rocas volcánicas que es del Oligoceno, Mioceno inferior. Aquí están los datos en los intrusivos de la costa. Podemos ver que tenemos una dispersión muy limitada. La mayoría de los sitios están en polaridad normal porque corresponden a datos que están en roca en torno a los 90 millones de años. Mientras en el Oligoceno y el Mioceno inferior tenemos una dispersión que es mucho más alta. Esta dispersión se debe a la variación secular del campo magnético, pero también a veces cuando hay aquí en esta región del Perú, la roca del Oligoceno superior o del Mioceno inferior no están muy deformados, pero es siempre difícil de determinar una paleo horizontal en rocas volcánicas. Entonces, parte de la dispersión está debido, como le he dicho, a la variación secular, pero también a la dificultad de encontrar una paleo horizontal perfecta. En rocas volcánicas se necesitan realmente muestrear muchos sitios para tener un promedio que sea significativo. No lo he mostrado aquí en esta figura, pero cuando se calcula el muestreo de todos los sitios, no tenemos un resultado tan distinto a lo que se ve en los intrusivos. Y voy a mostrar aquí un estudio que ha sido publicado por Hernández Moreno a lo largo de la falla Liquiñovsky, donde se nota una dispersión de los datos que es tremenda. Y para mí no se puede usar ese tipo de datos para discutir tectónica. Entonces, las rocas intrusivas son un material interesante en el paleomagnetismo, a la condición de tener intrusivos de grande tamaño. No se puede mostrar un pequeño stock que está dentro de una zona de falla, por ejemplo. Ahora voy a hablar un poco de la calidad que tienen los registros paleomagnéticos en los sedimentos. Y voy a mostrar un estudio que hice ya hace casi 30 años atrás, en el sinclinal de Corque, donde ya había mostrado más de 3.000 metros de una secuencia del Mioceno medio en este sinclinal. Lo que se puede ver es que la estructura, el eje del pliegue, están, más o menos se pueden seguir en decenas de kilómetros. En esos sedimentos tenemos la polaridad normal, la polaridad inversa, pero también hay siempre una pequeña dispersión en esos sedimentos. Y cuando se calcula el promedio en in situ de la polaridad normal y el promedio in situ de la polaridad inversa, la dirección está siempre, en muchos estudios lo he visto, siempre hay una pequeña diferencia.
A pesar de que esas muestras fueron demagnetizadas a más de 500 grados, hay siempre un pequeño registro del campo ambiente actual que desvía levemente la dirección de la polaridad normal e inversa. Entre estas dos polaridades hay como 5 grados de diferencia. Yo he desarrollado un pequeño programa para tratar de ver cuál es la importancia de la... Y si se compara esas dos direcciones in situ, podemos considerar que hay como una sobreimpresión del campo actual que afecta todavía la dirección. Sin embargo, que afecta cada polaridad. Sin embargo, a tomar en cuenta la dirección inversa y la dirección normal, este promedio se elimina y la dirección característica promedia normal más inversa no está afectada. Es importante también tener las dos polaridades en sedimentos para estar más seguro de la cantidad de sobreimpresión residual en los datos. Alors, uno de los problemas en los sedimentos es que la inclinación observada es siempre más baja que la esperada. Eso es el caso en los sedimentos continentales. Por ejemplo, en este mismo sinclinal de Corke, la dirección esperada es como la inclinación esperada es de menos 36 grados, mientras la inclinación observada es de menos 22 grados. Hay como cerca de 14 grados de diferencia en la inclinación. Ahora, hay algunos que han propuesto una corrección que se llama corrección de elongación, pero esta corrección es correcta si solo la dispersión inicial se debe a la variación secular. Pero mi experiencia en sedimentos que sean en Asia o que sean en los Andes, que muchas veces la dispersión no es solamente debido a la variación secular. Hay muchas fuentes de dispersión en los datos. Entonces, la corrección de elongación muchas veces da una falsa impresión de éxito. Aquí esta corrección da una inclinación de casi 32 grados, bueno, comparado con la polaridad normal de menos 32 grados. Para mí, muchas veces al final es más simple de aplicar una corrección siguiendo una función de la tangente de la inclinación observada, que esté igual a un factor f multiplicado por la tangente de la inclinación esperada, y con un valor f de 0,6. Muchas veces en los sedimentos continentales, especialmente del Cenozoico, eso funciona muy bien, cuando la magnetización es principalmente detrital. Y aplicando esta función tenemos una inclinación de menos 24 grados, que está más cerca de lo que se espera. Bueno, evidentemente es difícil de usar la inclinación en sedimentos para discutir desplazamientos latitudinales, especialmente cuando los desplazamientos latitudinales son bien restringidos, de más o menos 5 grados, por ejemplo, como es el caso en los Andes. Pero sí, los datos paleomagnéticos en sedimentos permiten de tener una declinación que da información sobre la rotación. Lo que es importante también reconocer es que en las areniscas rojas con magnetización química, el efecto de inclinación shallowing es mucho más bajo. También los sedimentos registran muy a menudo una anisotropía de susceptibilidad magnética, que está controlada por el proceso de sedimentación, que es una foliación paralela al bedding. Pero también muchas veces hay una alineación que está perpendicular a la dirección de acortamiento. Aquí hay un ejemplo de una publicación de Poblete et al. En Tectonics. Yo les invito a leer esa publicación, donde van a ver que la alineación magnética sigue el strike de las capas sedimentarias. Hay una buena relación entre lo que se ve en la AMS y la deformación. Alors, en anisotropía de susceptibilidad magnética hay que tener un cuidado en la interpretación del grado de anisotropía. La interpretación del grado de anisotropía suele ser complicado,
Y aquí voy a mostrar un ejemplo de fábrica en sedimentos con una foliación que es superior a 1.1, que es muy alto, son areniscas. Y esta foliación, no son areniscas de los Andes, son areniscas que encontré en el Myanmar. Yo lo pongo como ejemplo porque se puede también observar en rocas volcanoclásticas. Y lo que se ve aquí es un corte transparente pulido. Lo que podemos observar es que los minerales, la magnetita, que son magnetitas gruesas, del orden de 100 micrón a 100 a 200 micrones, muchas veces esa magnetita se han depositado en la misma capa. Hay una distribución de la magnetita que es muy anisotropa. Y esa es la distribución anisotropa que produce esa muy alto grado de anisotropía. No es una deformación. Alors, para seguir con el uso de la anisotropía de susceptibilidad magnética, yo la he usado en distintos temas, en tratar de entender el emplazamiento de Inabrita. Les invito a leer un trabajo que fue publicado en el Bulletin of Volcanology, un trabajo con Pacro et al. En 2008, donde hicimos un muestreo muy detallado de una inabrita que está cerca de la ciudad de Arequipa. Es una inabrita que viene del volcán Misti, está por aquí. Y lo que se ve es que la foliación magnética está siempre orientada y con un monteo hacia la dirección de proveniencia. Y lo que se puede ver es que la superficie actual, donde se pueden reconocer con los principales ríos presentes, la inabrita tiene la fábrica de susceptibilidad magnética tiene una orientación muy similar, lo que demuestra que la pendiente en que se emplaza la inabrita es un parámetro mayor. Sin embargo, la inclinación del plano de foliación magnética a veces está superior a 40 grados. Aquí en los sitios donde se notan las flechas muy largas, indican que el plano de foliación es muy alto, con un ángulo muy fuerte. En general, el ángulo es siempre entre 20 y 10 grados, pero puede alcanzar estar superior a 40 grados. La pendiente de los paleorrelieves está en general indicada en el buzamiento de las foliaciones. Mi experiencia es que la fábrica de AMS en Inabrita funciona muy bien en Inabrita muy gruesa, pero no funciona tan bien en Inabritas más delgadas, con flujo más turbulentos que rellenan superficie mucho más grande. En intrusivos, la foliación magnética se observa bien en los intrusivos en los Andes, donde la susceptibilidad es alta. Muchas veces son intrusivos que contienen magnetita como principal portador de la susceptibilidad magnética. Y la orientación de la foliación magnética muchas veces suele estar controlada por los efectos de borde de la roca, como aquí a lo largo de una falla. Es un trabajo que fue publicado también en Tectonophysics. El primer autor es Parada. Alors, para la medición de anisotropía de susceptibilidad es importante comprobar ciertos factores. Hay algunos factores que son simples y en rocas con multidominio hay que tener un cuidado un poco con el tamaño de las muestras. Aquí hay un ejemplo de una muestra de un intrusivo de Perú. Normalmente los testigos en paleomagnetismo, el tamaño del cilindro es de 22 milímetros por las muestras que se van a medir. Pero a veces podemos estar tentados de cortar la muestra en dos para tener más especímenes. Pero al cortar el testigo progresivamente, por ejemplo, aquí el primer punto es de 22 milímetros, después 19, 16, 18, 12, 4 milímetros, 2 milímetros, podemos ver que al cortar la muestra se cambia la fábrica magnética en el espécimen. Y poco a poco se crea una foliación que está perpendicular a la muestra.
Y muchas veces en rocas de intrusivos con gabbro, grano de diorita, un disco de unos 2 milímetros de espesor tiene una foliación magnética artificial generada únicamente por la forma del testigo, que varía de 1.05 a 1.3. Lo que quiero decir es que con rocas con multidominio es importante tratar de no cortar las muestras. Y voy a decir que mejor no muestras que tienen menos de 15 milímetros de espesor. Aquí, por ejemplo, a 12 milímetros, el factor T que determina la forma del elipsoide cambia bastante entre 22 tamaño normal a 12 milímetros. Alors, últimamente he pasado, en las últimas semanas, he pasado bastante tiempo tratando de entender por qué una anisotropía de susceptibilidad magnética puede ser cambiada esta vez por la magnetización, la adquisición de una magnetización isotermal. Aquí hay 2 ejemplos de muestras en que parto de una muestra inicial, aquí en 0, y poco a poco le estoy dando una magnetización artificial isotermal hasta un campo magnético de 950 militesla. Lo que podemos ver es que partimos de este punto y poco a poco, con la aplicación del campo magnético, se genera una anisotropía de susceptibilidad magnética artificial. Aquí en la forma se ve que también hay un cambio mayor. En la otra muestra el cambio es distinto. Pero si en esa muestra se sustrae el valor inicial a 0, se sustrae de todos los datos, lo que podemos ver es que al final tenemos una foliación magnética que es con un polo de foliación que es paralelo a la magnetización isotermal. Y el factor de anisotropía aumenta con el aumento del campo magnético. Entonces, tenemos una fábrica principalmente Oblet que aumenta hasta 950 militesla. Yo no tenía conocimiento de un efecto tan fuerte en este tipo de muestra. Son rocas que son rocas volcanoclásticas, pero no son rocas de los Andes, son rocas del Pamir y que tienen un metamorfismo de nivel de grado tipo esquisto verde. Y el portador magnético es principalmente una hematita con 10 a 20% de ilmenita. Eso es una titanohematita. Encontré unas muestras que tenían una fábrica inducida con una foliación llegando a un factor de 1.8. En esas muestras yo estaba capaz de medir la susceptibilidad según el R de la muestra Z, pero también en el campo horizontal, en el campo ortogonal a la dirección de aplicación de la magnetización de IRM. Lo que se puede ver aquí, partimos con una roca que tiene en que se impartió una magnetización isotermal a 950 militesla. En el plano ortogonal, la susceptibilidad aquí es de casi 100, 10 a la menos 5, mientras en el plano, en la dirección de la IRM, la susceptibilidad es casi a la mitad. Y cuando se hace una demagnetización, aquí es la remanencia, cuando se aplica una demagnetización por campo alternativo, se ve que la fábrica también disminuye. Yo hice el mismo experimento esta vez aplicando un campo magnético, lo que llamamos un campo magnético inverso. Parto de una magnetización en Z y termino con una magnetización en menos Z. Y podemos ver también el efecto en la fábrica. La fábrica al principio disminuye y después vuelve a aumentar para volver a la misma fábrica inicial. Lo que se ve aquí en la medición de la susceptibilidad en el plano XY y en el plano en la dirección. Entonces, yo estaba tan sorprendido de ver un efecto tan fuerte que me puse a estudiar distintos tipos de muestras.
Y aquí, en este gráfico, podemos reconocer, es un plot de la susceptibilidad magnética versus la magnetización remanente en ampere per metro. Y el color en los puntos indica el grado de foliación inducida por el IRM. Todos los puntos que están aquí son sedimentos del Pamir que tienen la titanohematita. Pero las rocas que están aquí en los triángulos inversos, son rocas de fluoro piroclástico, especialmente los de Chile. Y también en esos dos puntos aquí son muestras, en esos puntos son muestras de la parte superior de las coladas volcánicas que también tienen muy alta, un ratio de IRM muy fuerte comparado a la susceptibilidad. Y hay claramente en esas rocas un efecto como decía, la fábrica inducida por una magnetización isotermal depende claramente, probablemente, de la composición, pero también del tamaño de granos. Porque en los fluoros piroclásticos, los granos magnéticos son muy, muy finos, probablemente del orden de 100 a 200 nanómetros. Y en la parte superior de las coladas volcánicas con el enfriamiento muy rápido, hemos observado que la titanomagnetita está con una estructura de dendrita, son dendritas de titanomagnetita, también con una estructura y probablemente una magnetización de tipo monodominio. Entonces voy a seguir trabajando en este tema todavía para tratar de agregar más puntos y tratar de ver si ese tipo de comportamiento de anisotropía inducida por IRM permite de hacer una clasificación de tipo de roca. Obviamente, todas las rocas con multidominio no presentan este efecto. Que sean los intrusivos o la colada volcánica, la mayoría de las rocas con magnetita gruesa no presentan nada de foliación inducida. Bueno, voy a volver un poco a la aplicación de la anisotropía de susceptibilidad a la tectónica, con un ejemplo aquí en el sur del Perú, cerca de la ciudad de Cusco. Aquí hay la ciudad de Cusco, donde ya había mostrado sitios para el estudio del paleomagnetismo. Y aquí son los datos de anisotropía de susceptibilidad magnética. Los cuadrángulos corresponden al R máximo, mientras los círculos corresponden al plano de foliación y que corresponden más o menos los círculos, los grandes círculos, los planos, son los planos del bedding. Lo que se ve es que en algunas situaciones la alineación no está horizontal. Y eso significa que probablemente el plegamiento no se hizo, es un pliegue que no es con un R horizontal y quizás que no es un pliegue cilíndricos. Y entonces medir la anisotropía de susceptibilidad permite de reconocer que el pliegue no es horizontal. Y eso tiene importancia en la determinación de la rotación. Aquí los mismos sitios, esta vez en in situ. Después, si se aplica la corrección de Monteo clásica que se mide al nivel del sitio, podemos ver que tenemos una dispersión más o menos importante. Y si se aplica un tilt del eje del pliegue basándose en la inclinación de la línea magnética, podemos ver que podemos reducir bastante la dispersión en declinación de los datos. Entonces, medir la anisotropía de susceptibilidad a veces puede ser muy, muy práctica. Ahora, aquí, además de la rotación, también se puede aplicar la corrección de Monteo, también al valor, la corrección de inclinación, también a la alineación misma. Alors, en esas dos, en la parte de arriba, son los datos de rotaciones. En este plot, usando una corrección de Monteo clásico a nivel del sitio, podemos ver que aquí tenemos rotaciones levemente horarias y aquí rotaciones levemente antihorarias. Pero si se aplica
una corrección de monteo basando en una corrección del eje del pliegue, basándose en la alineación de la AMS, podemos ver que no hay tanta rotación, diferencia de rotación entre los distintos lugares. Y pasa lo mismo con los datos de AMS. Aquí podemos ver que tenemos AMS que están evidentemente orientados hacia el nor-noreste y aquí principalmente hacia el oeste. Pero si se aplica la doble corrección, podemos ver que tenemos un patrón mucho más suave de variación que es más probablemente ligado a la deformación regional. Bueno, perspectivas. Voy a terminar mi charla luego. Como lo he dicho anteriormente, en geomagnetismo y variación secular, me parece importante de seguir buscando unidades volcánicas datadas. Nosotros hemos mostrado algunas nomás, que sean datadas con carbono 14, pero también para extender en el Pleistoceno, especialmente en el Pleistoceno superior. Ahora hay dataciones argón-argón que a veces son bastante precisas. Lo he visto en los trabajos del Sanariomín. Tienen unas dataciones argón-argón que son bastante buenas. Como lo he dicho, los fluoros piroclásticos pueden ser útiles. Y cuando se ve in situ un fluoro piroclástico, hay que tratar de mostrarlo. Muestra muchos clastos juveniles adentro de ese fluoro piroclástico. En los Andes hay que tener mucho cuidado con los relámpagos en afloramientos naturales. En todos los sitios naturales que están en el altiplano, en altura, hay que realmente tener cuidado de no tener un relámpago, porque después es súper difícil de determinar la dirección característica. Entonces, a veces es mucho mejor de tratar de buscar un poco en quebrada, en la parte más baja, donde la probabilidad de tener un rayo es mucho más baja que en la parte alta. En tectónica, todavía, como lo he dicho, la deformación incaica para mí sigue siendo poco conocida y todavía mal definida. Muchas veces se dice la deformación incaica, hablamos del Eoceno superior a 40 millones de años, pero también hay deformación que son un poco más antigua, y toda esa deformación que van del Cretácico superior al Eoceno superior se caracterizan también por una deformación local, que es bastante significativa en el antearco, en el altiplano, especialmente en el antearco en Chile y en el altiplano en Perú. Voy a mostrar solamente un ejemplo en el norte de Perú. Hace ya más de 35 años atrás que ya había empezado a trabajar en el norte de Perú y aquí en Ecuador. En el norte de Perú habíamos encontrado rotaciones horarias de casi 90 grados. Sin embargo, cuando vamos en esa región, es la región de la deflexión de Caramarca. Y aquí en esta imagen satelital de Google Earth, podemos ver que todos los pliegues que afectan en la región de la deflexión de Caramarca están variando de noroeste a noroeste-oeste en esa región. Y voy a mostrar solamente un ejemplo de sitios mostrados en la zona de Tembladera, donde a veces se pueden encontrar sitios con magnetización bien interesante. Aquí son la dirección característica en dos sitios que están separados de algunos kilómetros. Hay una magnetización de baja temperatura que está probablemente portada por pirotina, porque es una magnetización que está entre los 210 grados y los 300 grados. Esta magnetización es de polaridad normal. Y hay en los mismos sitios donde se notaba también oxidación de la pirita, hay una magnetización en polaridad normal, en polaridad inversa. Pero podemos ver que en esas muestras, la rotación registrada por la pirotina no tiene nada que ver con lo que se registra en la hematita.
Y después de la corrección de Monteo, hay una dispersión de los datos. Estas dos magnetizaciones se adquieren después de la deformación que hay en este lugar. Y entonces, la pirotina es probablemente ligada a un evento de intrusivos que es posterior al plegamiento, y probablemente que la dirección en polaridad inversa está probablemente ligada a un evento de oxidación que es mucho más reciente, probablemente ligado a la exhumación y a la erosión en la región. Pero es difícil de datar. Solo lo que quiero decir es que trabajar en sitios que pueden ser remagnetizados o intrusivos, especialmente a veces es bastante interesante porque si se puede datar la edad del intrusivo, se puede también datar la edad de la remagnetización. Entonces, aportar algunas informaciones. Entonces, siempre hay que tratar de muestrear todo lo que se puede a condición de tener un sitio in situ bien, ¿cómo decir? Fácil de mostrar en buena condición, que no es un sitio que ha sido desplazado. Por ejemplo, hay que evitar todos los sitios al borde en zona de fallas o a veces también en los pendientes de los cerros hay que cuidar un poco. Muchas veces hay deslizamiento en los cerros que no se reconocen bien, pero que se ven en los datos después. Bueno, conclusiones generales para terminar. La información que proporciona la magnetización remanente no puede obtenerse por otros métodos. Pero para mí, trabajar con la magnetización remanente sigue siendo la principal ventaja del paleomagnetismo. Últimamente he visto muchos colegas que se interesan a las propiedades magnéticas, por ejemplo, con su aplicación al medio ambiente. Es interesante, pero siempre van a estar en competición con los datos, con los geoquímicos, y los que hacen geoquímica últimamente han tenido progresos tecnológicos que son tan altos que a veces es difícil competir con los geoquímicos. Pero la información de la magnetización remanente, los geoquímicos no la tienen. Y como lo he mostrado, el paleomagnetismo puede utilizarse para abordar varios temas de investigación, en geomagnetismo, en dataciones, que sean correlación de unidades volcánicas, magnetoestratigrafía, en tectónica, y mucho más, como por ejemplo el estudio que hicimos en los vidrios de silicato en el desierto de Pica, de Atacama. Entonces, a pesar de que especialmente en Europa y también un poco en Estados Unidos, el paleomagnetismo a veces es visto como un método del pasado. Pero yo creo que, y el último trabajo que yo hice en Myanmar demuestra que el paleomagnetismo no es un método del pasado. La tectónica con rotaciones y desplazamientos horizontales para mí son factores al menos tan importantes como los movimientos verticales. Los numerosos estudios sobre el levantamiento y erosión han sido muy importantes en los últimos 20 años, y yo voy a estar un poco sarcástico, pero a veces es una geología que favorece los movimientos verticales y que olvida los movimientos horizontales, es decir, una geología anterior a la tectónica de placa. Bueno, para los jóvenes, quiero decir que el terreno es algo muy importante. Se necesitan muchos sitios y en general es deseable tomar al menos una docena de muestras orientadas por sitios. Con los años también me he dado cuenta de que un buen estudio petrográfico suele ser muy útil. Interesarse solo por el magnetismo de las rocas a través de las propiedades físicas, sin conocer realmente la roca y especialmente su historial metamórfico de alteración, es problemático. Entonces, hacer láminas transparentes y pulidas y tratar de mirarlas con luz reflejada antes de hacer el microscopio es una buena idea. Bueno, yo creo que voy a parar aquí. Yo podría dar mucho más ejemplos, pero ya son las 8:10 en Francia. Así que si tienen algunas preguntas, gracias por escuchar.
Gracias, Pierrick, por tu presentación. Sí, como dijiste tú, ¿no es cierto? Dejamos abierta la palabra para que hagan preguntas sobre tu charla o comentarios. Si nadie va, yo tengo tengo varias preguntas. Pero se me vienen como 30 preguntas, pero voy a partir por una que es como urgente. Pierrick sabe que estamos intentando, ¿cierto?, con Fernando conseguir un equipo criogénico y revivir el laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad de Chile. Entonces, y una de las aplicaciones que nos interesa es hacer geomagnetismo y hacer estudios de variación secular, y tú mostraste unos datos por ahí, Rick, pero me fijé que había varias partes en la curva del Holoceno y final Pleistoceno donde o había mucha dispersión o no había muchos cambios, especialmente en lo que es la inclinación. Entonces te quería preguntar ¿cuál es tu impresión de cómo se podría avanzar en ese sentido, y si habría periodos por los que realmente quizá ni siquiera vale la pena concentrarse mucho? Bueno, en esa figura que sintetiza un poco los datos obtenidos en elementos datados, no tenemos elementos datados entre menos 8000 y digamos 2000. En ese periodo no. Entonces es difícil se necesitan más datos con fechas, con dataciones. Pero quizás no entendí bien toda tu pregunta, Rodrigo. Sí, no, estaba concentrado mirando las curvas. Sí, claro, es que se ve que ahí los modelos tienen bastante variabilidad, especialmente si uno mira como al inicio del Holoceno. Bueno, para mí los modelos, los modelos son bastante. Yo creo que los modelos están más o menos bien por los últimos 3000 años, pero los modelos para esta parte no sirven mucho. Los modelos, por ejemplo, muestran bien que la inclinación es mucho más alta en el sur, en Chile, por ejemplo. Pero también, como le he dicho, en esa fecha hay un efecto del dipolo, y el dipolo es el que es más fácil de documentar con pocos puntos a la superficie del globo. Entonces el modelo es más sólido. Pero cuando hay una anomalía que está debido a un evento mucho más regional como la anomalía del Atlántico Sur, es mucho más difícil de tener un modelo global sin datos en la misma zona. Son los modelos que están aquí con las curvas en azul y en rojo y en verde. En esa parte no. Bueno, el modelo en azul casi no muestra muchas variaciones en dirección. ¿Y se sabe qué pasó con la anomalía del Atlántico Sur durante el periodo que estamos mirando aquí, de entre más o menos, no sé, menos 15 y presente? Yo creo que no existe. Esta anomalía no existe en este momento. No ha sido. La anomalía del Atlántico Sur se desarrolló en los últimos 3 siglos, principalmente. Yo no creo que esta anomalía existe en la mayoría del Holoceno. Pero quizás una anomalía similar puede existir. Hay para intensidad baja del campo magnético en el Pleistoceno superior o cerca del límite entre el Pleistoceno y el Holoceno. Aquí es el datos que tengo en los vidrios de Pica, y aquí es un datos en Ignabrita. Bueno, esos dos datos son hay la Curacautín y otra Ignabrita en Arica, en Villarrica. Obviamente los dos sitios que vienen del desierto que están en los vidrios y los suelos cocidos
que están a una latitud de 20 grados, tuve que hacer una transformación por el método del dipolo para tener esos datos relocalizados en el sur. Pero por lo que se ve en Brasil, por ejemplo, no se pueden hacer relocalización cuando hay una anomalía tan fuerte como la anomalía del Atlántico Sur. So, esa relocalización es también discutible. Ah, ok. Augusto. Hola, hola Pierrick. Hola. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones por dos cosas. Felicitaciones por esta charla extraordinaria. Es prácticamente un curso de paleomagnetismo, en virtud a tu larga experiencia en trabajar en distintos aspectos. Y también felicitaciones por el premio Daniel Valencio. Absolutamente merecido, Pierrick. Tú sabes que el premio Daniel Valencio fue otorgado a Ken Krieger, a Igor Paca, a Jaime Urrutia, a Juan Vilas, a Marcia Ernesto y a Ana Cinito. Todos ellos y ellas se caracterizaron por algo que tú también te has caracterizado, que es crear nuevos laboratorios o formar grupos de investigación de la nada en paleomagnetismo en un lugar donde no había nada. Y la verdad que la comunidad paleomagnética latinoamericana, que es LatinMag, reconoce el cambio fundamental que hizo tu actividad en Chile. O sea, el paleomagnetismo en Chile hasta tu llegada era un paleomagnetismo de extranjeros. Y más allá de tu acento francés, tú eres claramente un latinoamericano y un chileno, por lo menos en una parte de tu corazón. Así que bueno, muchas felicitaciones y lamentablemente la convulsa Chile del 19 no nos permitió estar ahí para el premio, pero supongo que habrá un LatinMag en el 22 o en el 23 que sí nos podamos reunir personalmente y que las autoridades de LatinMag te hagan entrega del premio tan merecido. Aparte de eso, te quería hacer infinidad de preguntas y comentarios y charlas que se pueden hacer sobre lo que dijiste y podríamos estar hasta la medianoche de París, pero una sola te quería preguntar, quería centrar en una sola. Tú me mencionaste sobre revalorizar el paleomagnetismo en plutones. Hiciste la mención de que había que trabajar en grandes cuerpos plutónicos. ¿Cuál sería la razón de los grandes cuerpos plutónicos? ¿Es que al ser tan grandes uno estima que no pueden haber sido fuertemente basculados? ¿O es que al ser muy grandes te permiten buscar consistencia direccional a lo largo de todo el cuerpo? Bueno, mi respuesta yo creo que son las dos posibilidades que tú has dado. El hecho de tener un batolito grande hace que es mucho más difícil de bascularlo, de deformarlo. Y lo que he tratado de mostrar es el resultado de la observación. No hay tanta dispersión en los plutones grandes. Y muchas veces en los alrededores, con voy a decir, la deformación se concentra en la roca volcánica o las rocas sedimentarias y hay más dispersión. También hay un efecto de la adquisición de la remanencia en los plutones es más lenta, ¿no? Sí, entonces tú obviamente no lo he dicho, pero es el principal factor, no se registra variación secular. Claro. Se la promedia. Claro. Entonces tiene una ventaja, como los sedimentos promedia la variación secular en teoría, la promedia mucho mejor. Y además no tiene efecto de flattening. De flattening, por ejemplo, del shallowing. Y también a pesar de que a veces hay un poco de deformación, hay una fábrica fuerte en algunos plutones, pero en promedio la magnetización remanente está aportada por los granos más finos y están menos afectados por la anisotropía que los otros. Entonces la magnetización característica está un poco más protegida.
por efectos de anisotropía. Y se necesita realmente una anisotropía muy fuerte para desviar de 5 a 10 grados a la dirección característica. Y si tú tienes la posibilidad de tener sitios en distintas rocas, siempre hay algo consistente. Muy bueno. Bueno, muchas gracias, Pierrick. De nada. ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, no sé si hay alguien esperando. No, puede Fernando. darnos a mirar. Sí, no hay manos levantadas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias primero por organizar las charlas que hacéis y segundo a Pierrick por su charla, que hay una parte del trabajo de Pierrick que yo siempre he conocido de cerca y el trabajo que habéis hecho por ahí en Tectónica, aunque yo nunca he estado, pero me ha encantado ver esta charla que sintetiza bastante. Y lo que más me ha gustado, Pierrick, es que digas que el paleomagnetismo no es una herramienta del pasado. O sea, esta frase me parece contundente y es verdad que estamos viendo que el valor de la remanencia en geología se está perdiendo en la comunidad paleomagnética internacional, ¿no? Y vamos, yo dentro de mis preferencias, dentro del paleomagnetismo, desde luego va a ser siempre una de ellas, ¿no? Y me ha gustado mucho también ver esta sensibilidad a batir las estructuras, los pliegues con inmersión, ¿no? Con plunge, utilizando la SM. Esto, bueno, no se ve mucho, cada vez menos porque se publica menos de esto, ¿no? Pero bueno, me parece súper interesante que lo hayas comentado, sobre todo por la gente que todavía trabajáis allí en Sudamérica, ¿no? En Tectónica, que sois bastante gente comparado con Europa o en Estados Unidos. Los grupos están acabando, la gente se jubila y bueno, la Tectónica está quedando en un segundo plano, ¿eh? Yo creo que esto debería seguir teniendo valor, ¿no? Y bueno, pues nada, muchas gracias, ¿eh? Gracias. Está Marisa con la mano levantada y después Leandro. Hola. Hola, Hola, ¿qué tal? Bueno, quería darte la enhorabuena por el premio y bueno, también a toda la comunidad del Latin Mag por mantener vivo todo el paleomagnetismo y el RIC, lo de estudiar el ASAM, a ver si está bien registrado en el sur de América o en América Central y América del Sur, porque resulta que los dos modelos que hay actualmente que modelan el ASAM, que son un modelo de Carl Fabian y Leonard, por una parte, y ahora un modelo de Corte, pues tienen una contradicción importantísima en esa zona, ¿vale? O sea, mientras que uno considera que hay un flujo de polaridad normal, el otro lo considera que hay de polaridad invertida. Entonces es como una zona muy clave pues para estudiar en la SAM. O sea que yo creo que es muy importante. Lo has mencionado antes y bueno, yo antes de que te jubiles te animaría a que empezaras a ir por ahí hasta que, yo qué sé, por lo menos a empujar a la gente joven a que vaya por esa línea. Y nada más es eso. Bueno, ha sido fantástica la charla. Vamos, ha sido una enciclopedia del paleomagnetismo y encantada de verte y de veros a los demás. Gracias, Marisa. Leandro. Sí, ¿qué tal, Pierrick? Bueno, no tengo el gusto de conocerte personalmente, pero sinceramente te agradezco mucho la charla que diste, que me gustó mucho. Y me llamó bastante la atención
algo que dijiste, bueno, con respecto al inclination shallowing en rocas sedimentarias. No puedo estar más de acuerdo con vos, todas las limitaciones que tiene el método de Taussig-Ken con respecto al origen de la dispersión de los datos. Pero te quería, aprovecho para preguntarte a vos personalmente acerca de un método que leí con mucho interés, uno que publicaron en un paper de Westerwill en Nature Geoscience, recientemente, que tiene como autor, donde usan un método que tiene una base un poco más física, que relaciona la compactación de los sedimentos y la porosidad de los sedimentos para terminar sacando el factor S. Puntualmente te quería preguntar, no sé, si es un método que tienen ustedes perspectiva de seguir desarrollando, si ves que tiene perspectivas a futuro, porque en cuanto a porosidad, digamos que existe un mundo por explorar y, bueno, me llamó la atención. Bueno, tu pregunta es interesante y obviamente si tú tienes datos de porosidad, evidencias físicas para determinar la compactación, se podría aplicar el método, pero en general es mucho más complicado. Y nosotros lo habíamos mencionado y es particularmente interesante de ver que tú leíste el Supplementary Data. Está en el suplementario, exactamente. Yo siempre digo que el Supplementary Data es el más interesante. Estoy contento de ver que algunos lo leen. No sé si soy parte de la hecho, muestra, pero en bueno. la zona de Myanmar, para nosotros lo que era importante era de demostrar que el hecho de tener una inclinación tan baja inicialmente que cualquier método de corrección, tú no puedes, no hay ningún método que te va a pasar de 2 grados a 20. Claro. Para nosotros era para demostrar el datos, ya cualquier tipo de corrección que se puede aplicar, vamos a tener para latitud. Claro, claro. Bueno, y puntualmente con el método, ¿tiene perspectiva? ¿Lo van a seguir aplicando? ¿Van a publicar algo al respecto? ¿No? Mira, el método que habíamos puesto era un método que fue propuesto hace ya 40 años atrás por un colega de Rennes, Jean-Pascal Cognier. Y después él mismo nunca lo aplicó. Yo creo que fue uno de sus errores. Porque en el Tíbet él siempre no tomó en cuenta suficientemente este efecto de compacción y no solamente de compacción, pero también durante la deposición en los sedimentos, especialmente en los sedimentos continentales. En los sedimentos continentales, a una latitud de 30 grados, esa latitud 30-35 grados es la peor, donde te puedes encontrar hasta 20 grados de efecto de shallowing. Muchas veces en sedimentos continentales, yo encontré que la simple ecuación con un F-value de 0,6 se acerca a la realidad, a lo más probable. Pero es difícil de discutir. El problema es más en la determinación de las curvas de referencia de los Apparent Polar Underpass. Cuando tú incluyes datos que no están corregidos adentro de la curva, ahí hay un problema grave. Claro, sí. Perfecto. Sí. Natalia. Hola, Pierrick. Buenas noches por allá. Felicitaciones por el premio. Hace tiempo que no hablaba con usted. Me gustó el trabajo que está haciendo, en particular referido a los cambios que se producen en la anisotropía relacionados a los minerales, a los tamaños o a los tipos de minerales que están muestreando. Creo que el hecho de tener ese tipo de información y poder contrastarlo con las rocas y con los minerales que aparecen en las rocas es súper valioso. Respecto a eso, me quedó la siguiente duda.
cuando se hace ese tipo de estudio, al acompañarlo a un estudio petrográfico, usted va midiendo los tamaños de los minerales, va viendo cuáles son las exoluciones que tienen, cuáles son los tipos de, si son solamente rocas primarias, rocas que han tenido algún tipo de evento secundario, no sé, metamórfico que haya, o de alteración que haya permitido que se vayan achicando los dominios, o que vayan habiendo dominios de distintos tamaños, como para que vayan produciéndose esas variaciones dentro de la propiedad magnética relacionada a lo que tiene que ver con la anisotropía. Bueno, en los fluoros piroclásticos, hasta con un microscopio electrónico, con un SEM, es difícil de reconocer los minerales magnéticos porque muchas veces son inferiores al micrón. Y en las coladas que se enfrían más rápidamente, se ven la titanomagnetita en formato de dendrita, y es solamente en las lavas, en los lavas intrusivos que tú vas a tener en la parte interior de la lava o en la parte con alguna oxidación posterior o durante el emplazamiento, que se va a reconocer las exsoluciones. Pero he focalizado mi trabajo un poco más en los fluoropiroclásticos porque el tamaño de los granos ahí es realmente monodominio. Yeah. Bueno. En lavas hay una mezcla de muchas cosas. ¿Alguien tiene más preguntas? Mientras tanto, si alguien se anima a hacer otra pregunta, aquí tienes unos mensajes de Anita Dichara. Muchas gracias por la charla. Y también a Nick, lamentablemente se tuvo que ir, pero me pidió que te felicitara en su nombre por esta excelente charla y también por el premio que te ganaste, que te lo mereces sobradamente. Así que eso. También Renata dice muchas gracias por la charla y te manda muchos saludos, Renata Tomesoli. No sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacerle a Pierre. Si no... Bueno, voy a agradecer a todos que vinieron para escuchar mi español francés, franco-chileno. Bueno, Pierre, te damos nuevamente las gracias. No se puede dar un aplauso como estuviésemos, ¿no es cierto?, de verdad, pero bueno, nuevamente muchas gracias por todo lo que nos entregaste, ¿no es cierto?, y nos sigue entregando en paleomagnetismo. Y también un poco comentábamos con Rodrigo Fernández en otra charla que diste en el ciclo geológico también ¿no es cierto?, a cómo hacer ciencia, más allá de cómo hacer investigación y la importancia, ¿no es cierto?, de no caer en esto del paperismo y de sacar paper por sacar paper, o sea, en el fondo enseñando no solamente a una técnica, sino que también a cómo comportarse éticamente en esta profesión. Así que eso, muchas gracias, Pierre. Te damos nuevamente las felicitaciones por este premio y, bueno, esperamos que nos vemos después que pase la pandemia, en algún momento. Así que gracias a todos también por escuchar y venir a esta charla. Nos vemos entonces en 2 semanas más con la próxima charla de la asociación. Ponme en la lista porque no voy a recibir no te olvides. Gracias a todos. Gracias, Pierre, saludos. Chao, gracias. Felicidades.